Mi exmarido me odiaba con una venganza que ardía como la fiebre, todo por el bien de la chica que había sido su sueño eterno. Hice lo único sensato. Tomé el dinero del acuerdo y desaparecí de su mundo, dejando todo atrás. Incluso a nuestro hijo, 6 años después, una pequeña versión de ese hombre apareció en mi puerta. El niño se veía suave y redondo como un pequeño malvavisco. Sin embargo, su expresión tenía una seriedad mucho más allá de su edad. Una brillante mochila amarilla colgaba de sus hombros. Gael ya no me quiere, dijo con sorprendente compostura, aunque su labio inferior temblaba levemente. Así que ahora voy a vivir contigo. Me quedé helada, luchando por procesar lo que estaba escuchando antes de poder responder. Echó la cabeza hacia atrás y comenzó a recitar terminología legal con la precisión de un abogado, de acuerdo con el Código de Familia. Los padres están legalmente obligados a brindar cuidado y apoyo a sus hijos menores. Nunca terminó la oración. Me hice a un lado y abrí la puerta más grande. Entra. La luz cálida del pasillo cayó sobre su pequeño rostro. Por un breve momento, sus ojos brillaron, pero rápidamente lo ocultó con un pequeño bufido orgulloso, y marchó hacia adentro con piernas decididas. Una vez que la puerta se cerró detrás de él, el niño comenzó a examinar mi apartamento como un pequeño inspector. En el momento en que notó que lo miraba, apretó su agarre en las correas de su mochila. «Soy Iker», anunció inflando el pecho. El tono conllevaba tanto desafío como expectativa. Quería reconocimiento. Quería que yo reconociera exactamente de quién era hijo. Realmente no necesitaba decirlo. La mandíbula afilada y los ojos oscuros y penetrantes eran inconfundibles. Se parecía exactamente a Gael. Cuando no reaccioné de inmediato de la manera que esperaba, su confianza vaciló un poco. Se dio la vuelta con un leve puchero. Le quité suavemente la mochila y la colgué junto a la puerta. Luego lo guié hacia el baño. «Ve a lavarte las manos. La cena está casi lista». Asintió obedientemente. Para cuando terminé de poner la mesa, ya se había subido a la silla del comedor contra el respaldo alto. Se veía increíblemente pequeño. «Iker», pregunté con cuidado, «¿por qué estás realmente aquí?» Pinchó un trozo de brócoli con su tenedor, bajando la cabeza. Cuando habló, su voz era espesa, como si estuviera luchando contra las lágrimas. Discutimos. Empezó a tirar cosas. Luego me dijo que me fuera. Dijo que no debería volver más a la finca. Así que se había escapado. El recuerdo de la batalla por la custodia pasó por mi mente. La familia de la Vega había luchado ferozmente por Iker, enterrándome en amenazas legales y demandas solo para mantenerlo lejos de mí. Para ellos, era el heredero de su imperio. Gael probablemente estaba destrozando toda la ciudad, buscándolo en este momento. Ver a Iker comer hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. No había preparado nada especial para la cena, solo un simple salteado y sopa. Iker claramente tenía los hábitos de un comedor quisquilloso. Retiró cuidadosamente cada astilla de zanahoria y cebolla de su comida. Al final, solo quedaron las verduras. Las miró como si fueran mortales. Luego me miró, cerró los ojos dramáticamente y se las tragó como un héroe aceptando el sacrificio. El pequeño príncipe orgulloso que había llegado minutos antes se había ido. En su lugar, había un niño tratando de portarse perfectamente. No parecía que los de la Vega lo hubieran tratado mal, pero la disciplina claramente gobernaba ese hogar. Después de la cena, lavé los platos esperando que alguien golpeara la puerta en cualquier segundo. Pero llegaron las 9:30 y no pasó nada. Los niños de 6 años no pueden quedarse despiertos para siempre. Los párpados de Iker comenzaron a caer. Sacó un par de pijamas de dinosaurio de su bolso y miró alrededor de mi pequeño apartamento estudio. Arrugó la nariz. «Tu lugar es realmente pequeño. ¿Por qué solo hay una cama?» Dudó antes de preguntar en voz baja. «Vamos a dormir juntos». Volví a mirar el reloj, preguntándome dónde podría estar Gael. Suspirando, asentí. «Solo por esta noche. Nos arreglaremos». Esperaba quejas. En comparación con la finca de la Vega, mi apartamento debe haber parecido un armario de almacenamiento. En cambio, Iker se mordió el labio. Por un breve momento, algo parecido al alivio cruzó su rostro. Se lavó, se puso el pijama y se metió debajo de la manta, como durante la cena. Se comportó como el invitado ideal. Se acurrucó cuidadosamente hasta que pareció un pequeño capullo. Solo sus grandes ojos eran visibles sobre la manta. Luego metió la mano debajo de la almohada y sacó un libro de cuentos de hadas. No tenía idea de cuándo lo había escondido allí. «¿No me lo vas a leer?» La esperanza en sus ojos era dolorosamente brillante.
Después de que Iker finalmente se durmió, me quedé mirando el teléfono en mi mano. Un número había estado en mi lista de bloqueados durante 6 años, el de Gael. Mi dedo se cernía sobre la pantalla, temblando levemente. No me atrevía a desbloquearlo. Gael y yo pertenecíamos a otra vida. Cuando el negocio de mi familia colapsó, la familia de la Vega inmediatamente me consideró una carga. Arreglaron que Gael se casara con Aitana, la mujer que todos creían que era su pareja destinada. Gael se resistió a ellos ferozmente. Renunció a su herencia e incluso soportó una brutal paliza de su abuelo, que lo dejó postrado en cama durante semanas. Todo por mí. Yo había llorado junto a su cama de hospital mientras él sonreía y secaba mis lágrimas, prometiendo que el amor sería suficiente. En aquel entonces, realmente lo creíamos. Nos escapamos juntos. Quedé embarazada. Durante 9 meses soñé con el futuro que construiríamos. Luego llegó el día en que di a luz. El dolor era insoportable. Llamé a Gael repetidamente, pero nunca contestó. Finalmente, un vecino me llevó al hospital. Cuando desperté después de la cesárea, el hombre que estaba junto a mi cama no era mi marido. Era un extraño. Su mirada era helada, llena de un asco tan crudo que el simple hecho de mirarme parecía enfermarlo. Más tarde, Aitana vino a explicarlo todo. Habló sobre el destino, sobre cómo las historias tenían sus protagonistas legítimos. Según ella, yo simplemente había sido un error en la vida de Gael. Ella era la verdadera heroína de la historia. Yo era solo un personaje temporal que se había quedado más tiempo de su papel. El universo había corregido el error, dijo. El amor de Gael por mí se había convertido completamente en odio. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta y me miró con una extraña simpatía. ¿Has pensado en lo que pasará con ese niño? Yo estaba destrozada. Mis padres habían muerto en un accidente automovilístico mientras conducían al hospital para conocer a su nieto. Las facturas médicas se acumulaban. Estaba sola. Y el hombre que amaba me miraba como si yo fuera algo asqueroso. Recuerdo estar parada junto a la ventana del hospital, pensando en saltar. Luego el bebé comenzó a llorar. Me acerqué y miré hacia abajo a esa pequeña cara arrugada. Un pensamiento aterrador se apoderó de mi mente. Si yo moría, ¿qué pasaría con él? Aitana le haría daño. Gael lo odiaría tanto como me odiaba a mí. Tal vez sería mejor si ambos desapareciéramos. Mis manos temblaban mientras me acercaba a su frágil cuello. De repente, el llanto se detuvo. El bebé abrió los ojos y me miró directamente, con los bordes rojos, pero brillantes, como si pidiera en silencio que lo abrazaran. En ese momento exacto, una enfermera irrumpió en la habitación y me apartó. Me quedé mirando mis propias manos con horror. Casi había matado a mi hijo. La familia de la Vega se enteró rápidamente de lo que sucedió. El abuelo de Gael vino personalmente para llevarse al bebé. No me resistí, firmé los papeles del divorcio, cedí la custodia y acepté el acuerdo de $2 millones. Necesitaba el dinero para pagar las deudas de mis padres y los gastos del funeral. Más que nada necesitaba irme antes de perderme por completo. Gael nunca vino a verme. Su odio era demasiado profundo incluso para un último adiós. Así que me fui y traté de reconstruir mi vida. Iker se movió en sueños a mi lado, su pequeño cuerpo presionándose contra el mío. Una manita agarraba mi camisa con fuerza, como si tuviera miedo de que yo pudiera desaparecer. Aparté el cabello de su frente. Me dolía el pecho, si alguna vez descubriera que su propia madre consideró terminar con su vida. Seguiría durmiendo a mi lado así. Probablemente huiría lo más lejos posible de mí. A la mañana siguiente, Gael todavía no se había puesto en contacto conmigo. No podía entender lo que estaba pensando. Iker solo tenía 6 años. No había forma de que hubiera encontrado mi apartamento solo. Gael lo había enviado aquí a propósito. Desperté a Iker y tomamos un taxi al otro lado de la ciudad hasta su jardín de infantes, a casi 1 hora de distancia. Antes de salir del auto, me agarró la mano con fuerza y me hizo prometer que iría a recogerlo después de la escuela. Mientras nos acercábamos a la entrada, sus ojos se iluminaron de repente. Un elegante auto negro estaba estacionado junto a la acera. Iker tiró de mí hacia adelante, pero a medida que nos acercábamos, redujo la velocidad, luego se paró deliberadamente, frente a un niño gordito que acababa de salir de un todoterreno de lujo. Con una voz lo suficientemente alta para que todos los padres cercanos lo escucharan, Iker dijo, alegremente, «Mamá, definitivamente vendrás a buscarme después de la escuela hoy, ¿verdad?» Era la primera vez que me llamaba mamá. El otro niño parpadeó sorprendido. «¿Tienes mamá? ¿Por qué nunca te ha traído aquí antes?» Iker levantó la barbilla con un inconfundible orgullo de los de la Vega.
Mi mamá está extremadamente ocupada. Dirige una gran empresa. Incluso se tomó un día libre especial hoy solo para pasar tiempo conmigo. Enfatizó la palabra especial. Me acompañó hasta la puerta como un comandante victorioso, pero justo antes de entrar, se dio la vuelta por un breve momento. Su confianza se resquebrajó. ¿Realmente estarás aquí? Cuando dudé, el pánico brilló en sus ojos. Lo prometiste en el auto. A los adultos no se les permite mentir a los niños. Me arrodillé y le arreglé el cuello de la camisa antes de despeinarle suavemente el cabello. Vendré, lo prometo. Intentó ocultar su sonrisa y fracasó miserablemente. Bien, supongo que puedo esperar. Lo vi desaparecer en el edificio, pero algo en la situación se sentía mal. Así que fui a la oficina y pedí hablar con su maestra. Ella dudó al principio. Luego suspiró y se acercó a mí. Sé que la situación de la familia de la Vega es complicada, dijo en voz baja, pero alguien necesita escuchar esto. No importa cuán ocupados estén los padres, su hijo debería importar más. Iker ha asistido a la escuela durante 3 años. Y ni una sola vez alguien ha venido a una reunión de padres. Otros niños se burlan de él. Lo llaman huérfano. Está empezando a afectarlo. Incluso si Gael me despreciaba, seguramente podría enviar a un asistente o una niñera. La ira me invadió por primera vez. Me pregunté si renunciar a la custodia había sido un terrible error. Podría haber luchado económicamente, pero le habría dado a Iker todo lo que pudiera. Era el hijo de un multimillonario. Sin embargo, emocionalmente, vivía como un mendigo. Saqué mi teléfono y marqué el número. Todavía lo sabía de memoria. Si Gael no lo quería, recuperaría a Iker. Ya no era la mujer indefensa que solía ser. La llamada comenzó a sonar, pero de repente el mismo tono de llamada sonó detrás de mí. Mi cuerpo se puso rígido. Lentamente, me di la vuelta. Un Bentley negro estaba estacionado cerca y al lado estaba un hombre alto. 6 años lo habían endurecido. Su presencia se sentía más fría, más pesada que antes. Gael sostenía su teléfono vibrador en la mano, mirándome con los ojos entrecerrados. «Te has estado escondiendo bastante bien», dijo con su voz baja y peligrosa. «Por fin has dejado de huir». Los dedos de Gael se apretaron alrededor de mi muñeca con una fuerza aplastante. Intenté liberarme, pero él tiró de mí hacia adelante en su lugar, y choqué contra su pecho. El olor familiar a cedro flotó hacia mí, pero estaba mezclado con algo más áspero. Humo de cigarrillo. Gael siempre había odiado fumar cuando estábamos juntos. Lo había dejado durante 3 años. «Señor de la Vega», dije con calma, aunque mi corazón latía salvajemente. «Estamos parados afuera de la escuela. Tal vez quiera pensar en su imagen pública». Se puso rígido. Cuando me miró, me sorprendió ver lo rojos que estaban sus ojos. No se veía furioso como esperaba. En cambio, parecía alguien que apenas se mantenía entero. «Mi imagen», repitió con una risa áspera. «Ya he perdido a mi esposa y a mi hijo. ¿Para qué exactamente necesitaría una reputación ahora?» Mis pensamientos se estancaron. No era así como se suponía que debían ir las cosas, según el destino que Aitana describió. Gael debería haberme despreciado. Se suponía que yo no era más que un error en su vida, una mancha vergonzosa que quería borrar. Justo en ese momento sonó la campana de la escuela. Los niños salieron a raudales por las puertas en oleadas ruidosas. Gael pareció darse cuenta de que este no era el lugar para una confrontación. Soltó mi muñeca, pero en lugar de alejarse, entrelazó sus dedos con los míos y se aferró con fuerza. «Estamos aquí para recoger a nuestro hijo», dijo como si nada de la situación fuera extraño. «Después de eso, nos vamos a casa a hablar». «¿Qué casa?», exigí. «Porque no voy a volver a tu finca y no tengo intención de lidiar con Aitana». En el momento en que mencioné su nombre, su rostro se contrajo con un asco tan crudo que no podía ser falso. «Vamos a tu casa», respondió secamente. Luego su voz bajó a algo más oscuro. «O podemos arreglar esto en el juzgado. Tú decides». Lo miré con incredulidad. Claramente había perdido la cabeza. En ese momento, Iker salió de las puertas de la escuela, su mochila amarilla rebotando salvajemente. Se congeló cuando nos vio. Su padre, generalmente distante, estaba parado allí, prácticamente pegado a la mujer que había desaparecido de sus vidas hace 6 años. Por una fracción de segundo, la expresión de Iker decía claramente: «Oh, dame un respiro». Luego cambió instantáneamente a una angustia dramática. Corrió directamente hacia mí, ignorando a Gael por completo, y se arrojó a mis brazos, asegurándose de pisar fuerte los costosos zapatos de cuero de Gael en el proceso.
Mamá, lloró en voz alta. ¿Realmente viniste? Hugo se estaba burlando de mí otra vez, dijo. No soy nadie. Sentí que se me encogía el pecho de simpatía. Pero Gael cortó la actuación al instante. Iker, detén el espectáculo. Hugo pasó la mitad de la tarde llorando. Tu maestra me dijo que le diste una conferencia completa sobre la ley de difamación. Iker se congeló entonces. Enterró su rostro en mi costado. Tiene una constitución débil, murmuró a la defensiva. Simplemente lo estaba educando. No pude evitar reírme. El chico realmente era un de la Vega. Perder con gracia. Claramente no estaba en su naturaleza. El viaje en auto de regreso a mi apartamento fue dolorosamente silencioso. Gael conducía. Yo me senté rígidamente en el asiento del pasajero. Iker ocupó la parte de atrás, sus ojos moviéndose entre nosotros, como alguien que mira un partido de tenis. Cuando nos detuvimos frente a mi viejo edificio de apartamentos, Gael agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. ¿Has estado viviendo aquí? Está perfectamente bien, respondí mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad. Es asequible y está cerca del trabajo. Ya no soy parte de la familia de la Vega, Gael. No necesito una mansión, no respondió. Pero la tensión en su mandíbula sugería que podría romperse un diente. Una vez dentro de mi pequeño estudio se sintió aún más pequeño con Gael, parado allí en su traje a medida. Iker se fue a lavarse las manos como si ya conociera el lugar. Gael permaneció de pie en el centro de la habitación, claramente fuera de lugar. Siéntate, dije, señalando hacia el único sillón que puedo ofrecer. Agua del grifo. Se sentó torpemente, sus largas piernas apretadas. Aceptó el vaso, pero no bebió. Sus ojos se quedaron fijos en mí. Jimena, dijo finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. Si te dijera que hace 6 años no tenía el control de mis propias acciones, me creerías. Me detuve mientras cortaba verduras. Lo sé, dije simplemente. Gael parpadeó conmocionado. Me volví para mirarlo. Aitana ya lo explicó, continué. Algo sobre una narrativa corrigiéndose a sí misma. Dijo que era el personaje principal, y que yo solo era ruido de fondo. Te viste obligado a seguir el papel escrito para ti. Me encogí de hombros levemente. No te culpo. Nadie puede luchar contra el destino. El destino es una tontería. Gael golpeó el vaso contra la mesa tan fuerte que el plástico barato se agrietó. El agua salpicó sobre su mano. Se levantó y cruzó la habitación en unas pocas zancadas, arrinconándome contra la encimera de la cocina. Sus ojos se veían casi salvajes. ¿Crees que me mantuve alejado porque quería?, dijo, astutamente. Esos 6 años fueron una tortura. Estaba atrapado dentro de mi propia cabeza como un prisionero. Podía ver todo lo que sucedía. Te escuché llorar. Me vi a mí mismo tratándote como basura, y no podía moverme ni detenerlo. Su voz se quebró. Una lágrima rodó por su mejilla. Vi a esa versión de mí echarte del hospital. Lo vi arrojarte esos papeles en la cara. Quería gritar, quería destrozarlo, quería decirte que no te fueras, pero no podía hacer nada. Solo era un fantasma dentro de mi propio cuerpo. Lo miré atónita. Aitana había dicho que los sentimientos de Gael habían cambiado. Nunca dijo que el verdadero Gael había estado atrapado dentro, completamente consciente todo el tiempo. Ese tipo de impotencia sonaba como una pesadilla. Y ahora, pregunté en voz baja, la expresión de Gael se oscureció. Su sistema no era perfecto, dijo. Cuanto más me obligaba a vivir una vida que odiaba, más inestable se volvía. Miró a Iker, que fingía ver la televisión mientras obviamente escuchaba. Ayer, Iker me llamó cobarde. Dijo que me odiaba. Esa conmoción rompió algo. Sus ojos ardían mientras me miraba de nuevo. Encontré la falla en el sistema y destruí esa versión falsa de mí mismo. Su voz bajó. Finalmente estoy de regreso, Jimena. Tomó 6 años. Pero estoy de regreso. Gael se negó a salir de mi apartamento. Su excusa fue que todavía era mentalmente inestable y necesitaba su ancla cerca para evitar que el sistema se reafirmara. Era la excusa más ridícula que había escuchado. Luego agregó una cosa más. Aitana todavía está por aquí. Si se da cuenta de que me he liberado, podría apuntar a Iker. Este lugar no es seguro. Ese fue el argumento que me derrotó. Y así de simple. Mi pequeño apartamento de 30 metros cuadrados de repente albergaba a un multimillonario y su heredero. Iker tomó la cama. Gael durmió en el piso, y yo estaba apretada al lado de Iker. En medio de la noche, una mano subió del piso y encontró la mía debajo de la manta. Jimena, susurró Gael.
El piso está helado. Lo ignoré y me di la vuelta. Un momento después, me rascó suavemente la palma. Jimena, me duele la espalda. ¿Recuerdas cuando mi abuelo me golpeó con ese bastón? La herida me está molestando. Murmuré en la oscuridad. Gael, si no dejas de hablar, puedes dormir en el pasillo. Finalmente, se calló. A la mañana siguiente, el olor a tocino me despertó. Cuando abrí los ojos, casi me ahogo. Gael de la Vega, director ejecutivo de la Vega Internacional, estaba parado en mi pequeña cocina usando mi delantal rosa, de mamá osa. Iker estaba sentado en la mesa balanceando las piernas. «Quiero mis huevos volteados», dijo Iker. «Y sin pimienta. Comerás lo que yo cocine», respondió Gael con brusquedad. Sin embargo, vi claramente que quitaba cada mancha de pimienta del plato. Ambos se giraron hacia mí al mismo tiempo. «Buenos días», dijeron juntos. La luz del sol entraba por la ventana cayendo sobre ambos. Por un momento, un sentimiento peligroso se agitó en mi pecho. Si este momento fuera solo un sueño, no quería despertar nunca. Después del desayuno, Gael insistió en llevarnos. Protesté de inmediato. «Tu Bentley atraerá la atención. No quiero terminar en las noticias». «Envié el Bentley lejos», dijo, tirando tranquilamente un juego de llaves en el aire. Les dije que trajeran algo discreto. Miré hacia afuera. Un Volkswagen Phaeton estaba estacionado en la acera. Parecía normal, pero el auto costaba casi $100,000. Muy sutil, murmuré antes de salir frente al edificio de mi oficina. Gael de repente me agarró la mano. «Hay una gala esta noche», dijo. «¿En serio?» «Aitana estará allí. Quiero que vengas conmigo». Se me encogió el pecho. «No puedo ir». Dije que ese es su mundo. Solo sería la exesposa abandonada. Gael se inclinó más cerca, con voz firme. «No. Serás la única señora de la Vega que importó». Su mirada se endureció. «Y esta noche ajustaremos las cuentas». El salón de la gala brillaba con lujo. Batas de seda rozaban pisos pulidos. Los diamantes captaban la luz de los imponentes candelabros. Y la suave música clásica flotaba por la habitación. En el momento en que Gael y yo entramos juntos, todo el salón pareció quedar en silencio. Los ojos se volvieron hacia nosotros desde todos los rincones. Curiosos, conmocionados, críticos. Casi todos los presentes habían escuchado la historia, o al menos la versión que Aitana había difundido cuidadosamente. La propia Aitana estaba de pie cerca del centro de la habitación, vestida con seda blanca vaporosa como una diosa intocable. Cuando su mirada se posó en nosotros, su sonrisa parpadeó por un breve instante. Luego regresó, pulida y elegante. Mientras caminaba hacia nosotros, querido Gael, saludó cálidamente, actuando como si yo no existiera. Luego me miró con exagerada sorpresa. «Jimena, han pasado años. Escuché que estabas trabajando en tiendas. Ahora, si las cosas son difíciles, deberías haber dicho algo. Siempre ayudamos a los viejos conocidos». Algunas mujeres de la alta sociedad cercana se rieron en voz baja. Antes de que pudiera responder, el brazo de Gael se apretó firmemente alrededor de mi cintura. «Debes estar recordando mal, Aitana», dijo con calma, aunque su voz tenía un escalofrío peligroso. «Esta es mi esposa, la única mujer que ha sido la dueña de la finca de la Vega». Hizo una pausa deliberada. «Y en cuanto al dinero, es dueña de la mitad de todo lo que hago. Dudo que necesite tu caridad». Una ola de susurros conmocionados se extendió por la habitación. La compostura de Aitana se resquebrajó. Su rostro perdió el color. «Gael», siseó en voz baja. «¿Qué estás haciendo? El sistema está terminado», interrumpió fríamente. «¿Realmente pensaste que tu pequeño papel de heroína duraría para siempre? No eras más que un parásito. Amaba tanto a Jimena que incluso después de que alteraste mis recuerdos, algo dentro de mí todavía te rechazaba. ¿Te arrepentirás de esto?», espetó Aitana. Su voz se elevó bruscamente. «No puedes ir en contra de la narrativa, en ese momento». Los candelabros parpadearon de forma extraña. Un ruido estático agudo zumbó por el salón de baile. Los ojos de Aitana se abrieron con salvaje emoción. «Está sucediendo», gritó. «El universo está arreglando el error. Jimena nunca debió ganar. Es solo un personaje secundario». De repente, el cuerpo de Gael se puso rígido a mi lado. Su mano comenzó a temblar violentamente. Sus pupilas se dilataron mientras el dolor retorcía su expresión.
Gael. Lo agarré cuando se tambaleó. Corre. Forzó a través de los dientes apretados. Aléjate de mí. La hostilidad helada que recordaba tan bien comenzó a deslizarse de nuevo en su mirada. El guión intentaba reclamarlo. Los invitados se acercaron más, susurrando nerviosos. Aitana sonrió triunfalmente. «Ríndete, Jimena. Perdiste». Miré a Gael luchando contra cualquier fuerza que lo estaba destrozando. 6 años de nuestras vidas ya habían sido robados. Iker estaba en casa esperándonos. Finalmente creyendo que tenía una familia real de nuevo, al diablo con el destino, no entendía los sistemas cósmicos ni las correcciones narrativas. Todo lo que sabía era que este hombre nos pertenecía. El agudo sonido de mi mano golpeando el rostro de Gael resonó en el salón de baile. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Aitana se veía atónita. Agarré a Gael por su corbata de seda y tiré de él hacia abajo para que estuviéramos cara a cara. Gael de la Vega, escúchame, espeté. Le prometiste a nuestro hijo un hogar. Si vuelves a convertirte en ese idiota, lo juro, me llevaré a Iker y me casaré con el primer hombre que vea. E Iker lo llamará papá. Al diablo lo hará. Los ojos de Gael se aclararon de repente. Un destello de furia territorial cruda ardió a través de la neblina. Al parecer, la idea de que otro hombre criara a su hijo era más fuerte que cualquier regla cósmica. Me tiró hacia adelante y me besó con fuerza. El beso sabía a sal y desesperación, como alguien reclamando algo precioso que casi se había perdido. Alrededor del salón de baile. Las luces parpadearon salvajemente 1, 2 veces. Luego, con un fuerte crujido, todas las bombillas del pasillo se rompieron al mismo tiempo. En la oscuridad, Aitana gritó como si algo dentro de ella se hubiera roto en pedazos. Cuando se encendieron las luces de emergencia, todo se sintió normal de nuevo. La extraña energía en la habitación había desaparecido. Aitana yacía colapsada en el suelo, luciendo agotada y extrañamente mayor. El brillo antinatural que una vez tuvo se había ido. Seguía murmurando tonterías sobre historias rotas y sistemas corruptos. Gael me abrazó con fuerza, casi aplastándome contra él. Su camisa estaba empapada de sudor, pero sus ojos estaban claros de nuevo. «Cariño», murmuró débilmente, dejando escapar una leve carcajada. Esa bofetada fue impresionante. Toqué la marca roja en su mejilla. Las lágrimas se mezclaban con la risa. «Te lo merecías». Más tarde, nos enteramos de que cualquier influencia extraña que Aitana hubiera poseído se había desmoronado por completo esa noche. La narrativa solo funcionaba si la gente creía en ella. Una vez que dejamos de jugar nuestros roles asignados y elegimos nuestro propio camino, la historia colapsó. 3 meses después, la finca de la Vega. Iker estaba parado en el medio de la gran biblioteca, con su familiar mochila amarilla y una expresión extremadamente seria. Frente a él estaba sentado su bisabuelo, Gael, y yo estábamos detrás de Iker, como su equipo legal oficial. «Bisabuelo», dijo Iker formalmente, entregando un trozo de papel. De acuerdo con el derecho civil, su negligencia resultó en mi desplazamiento durante 6 años. Esto ha causado un grave daño emocional. Por lo tanto, presento esta factura para compensación. El anciano casi se ahoga de indignación. «Mocoso, soy tu familia. Todo lo que tengo te pertenecerá algún día de todos modos». Iker se encogió de hombros con calma. «Eso es irrelevante. Una deuda sigue siendo una deuda. Además, mamá dice que los hombres no deberían tener demasiado dinero o empiezan a tener malas ideas, así que puedes transferir el pago directamente a su cuenta». El anciano fulminó con la mirada a Gael. «Es así como lo estás criando». Gael estaba ocupado pelando una uva para mí. Apenas levantando la vista. «Tiene un argumento sólido, abuelo», dijo casualmente. «Solo págale. Tenemos entradas para el zoológico más tarde». El anciano gimió ruidosamente, pero alcanzó su chequera. De todos modos, afuera. La tarde. El sol se sentía cálido y brillante. Iker caminaba entre Gael y yo, tomándonos a ambos de las manos mientras saltaba sobre las grietas en el pavimento. «Mamá», preguntó, esperanzado, ya que obtuvimos el dinero del acuerdo, «¿finalmente puedo comprar ese set de Lego de edición limitada?» «No», respondí de inmediato. «Ese dinero es para tu futuro. Lo voy a poner en un fideicomiso». Iker gimió dramáticamente. «No el fideicomiso». De nuevo. Gael se rió suavemente y se inclinó más para susurrarme al oído. «No te preocupes por el dinero. Los hombres de la Vega no necesitan fideicomisos. Para conseguir lo que quieren,
Solo dependemos de la persistencia y la molestia. Agregué exactamente, puse los ojos en blanco, deja de enseñarle tus peores hábitos. Gael sonrió. Demasiado tarde, señora de la Vega. El viento se movía suavemente entre los árboles. El guión se había ido. Sin destino. Sin sistema que nos controlara más. Solo 3 personas imperfectas que finalmente habían encontrado su camino a casa. La moraleja de la historia es que si tu hijo comienza a recitar el código de familia para cenar, oficialmente has perdido el juego de la crianza ante un niño de 6 años.